Estamos de vuelta Muy bien. en este su bello canal. Bueno, no de ustedes, es de nosotros. Otra vez. Nuestro bello canal. Nuestro bello canal, somos las señoras Angulo. Hola, Hello, hola, hello. ya llegamos. ¿Cómo está, mamá? Y hoy traemos un tema muy polémico que puede generar muchas opiniones encontradas. De eso se trata, de un debate, diferentes puntos de vista, que se llama espiritualidad, brujería o religión. ¿Serán lo mismo buscando cosas diferentes o serán cosas diferentes buscando lo mismo? Yo creo que la segunda, ¿no? Cosas diferentes buscando lo mismo. Yo quisiera empezar por el tema en específico de la religión, ¿no? A pesar de que está el último. Empezamos fuerte. Empezamos bravo. Empezamos bravos. Sí, porque quisiera como que aquí yo traigo unos puntos en donde habla un poco de en qué se basa cada cosa. Por ejemplo, lo voy a leer porque pues no me lo aprendí, pero dice que la espiritualidad va enfocado como en la energía, en conexiones, en búsqueda en lo interior. La brujería, le vamos a poner así, va como que del lado de los rituales, la intención, amuletos, cosas más como, para mí es intención, o sea, Sí, querer hacer algo, ¿no? algo. Y la religión es fe, es oración, es comunidad, o sea, como que va muy enfocada en eso. Depende de la religión. Pero eso es como que las diferencias generales, ¿no? Entonces quiero empezar con la religión porque como que de ahí empieza, creo que de ahí nace esto para nosotras, desde el lado de la religión, desde la crianza, ¿no? ¿Con qué religión fuimos criadas? Católica. Con el catolicismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se sienten ustedes con el catolicismo en específico? Más porque fuimos criadas, o sea, católicos. Católicos. Así, católicos, pues. Sí. Pues, Yo creo que el haber tenido mucho acceso también a la información, al mismo tiempo en el que teníamos esta doctrina tan fuerte en el catolicismo, y al mismo tiempo de que nuestros papás nos daban mucha libertad de pensamiento y de cuestionarnos cosas, recuerdo mucho que cada que íbamos a misa y estaban las lecturas ay, sí, siempre o nos los volteamos a ver. evangelios, sí, Paola y yo éramos de que... Que como que le cortó la mano. Ajá, sí, de que cuánta violencia, así como que todo, escuchamos No me cuadra, ¿verdad? Ajá, escuchamos muy atentas todo y decíamos, pero no se supone que esto debe ser como bondad, sí, no sé, como que había muchas cosas que para nosotras estaban dando Un mensaje diferente, ¿no? un mensaje, ajá, en la psicología le llaman doble vínculo, que es que, y de hecho causa psicosis. Causó. No lo entiendo todo. Sí, porque el doble vínculo es, por ejemplo, que dices, ay, sí, te amo, pero no me toques, así, ¿no? Das un mensaje, pero actúas de una forma diferente, o das un mensaje, pero a la vez das el mensaje contrario. Y que se vuelve confuso, ¿no? Ajá, se vuelve confuso. Entonces, creo que empezamos a cuestionarnos mucho el porqué de la religión. A mí me gusta estudiar mucho de la historia. Entonces, como que llegó un punto en el que no me cupo duda de que la religión, por lo menos el catolicismo, y bueno, otras también, que fueron puestas ahí para poder generar un orden o un control a la sociedad, de decir, aunque el rey no te esté viendo que estás actuando mal, hay alguien que todo lo ve y te está viendo si estás actuando mal, así que no actúes mal. Entonces como que siento que fue ahí para poner un control. Ese desde el punto de cómo nos criaron y cómo tuvimos la libertad de cuestionarnos todo. Y es que fuimos criadas en el catolicismo una vez. Mi mamá y mi papá no son tan católicos. O sea, como que es la misma sensación que tengo yo de que fuimos criados por personas católicas. Tuvimos una abuela muy católica, pero yo siento que esa abuela veía el catolicismo de manera diferente. Pero Sí. si tú ibas a la iglesia, o yo también que fui en colegio de monjas, te presentaban a un Dios, o sea, que juzgaba, que castigaba, y a mí me costaba entender esa parte de, oye, ¿por qué Dios me tiene que castigar? Porque realmente era, Dios te va a castigar. O sea, ¿sí me explico? Y luego, o el diablo, o sea, la figura de maldad, o sea, era inculcar el miedo para
no actuar mal, pero por miedo, no por temor a equivocarte o no, era miedo a algo que no podías explicar, y cuando más averiguas, como dices tú, te das cuenta de que Ni el caso. ni el caso, o sea, punto número uno, Dios no debe de ser malo, o sea, Sí. ¿sí me Y explico? después te dicen de que Dios es todo piadoso, es todo bondad. Y tú, Pero entonces me va si a no te castigar. confiesas, sí, si no te confiesas, te va a castigar y te vas a ir al infierno. Pero O sea, me acabas de decir una cosa y ahora me estás diciendo otra. doble vínculo. Doble vínculo. Sí, Sí, totalmente. o como los mandamientos, Sí. pues, ¿no? Que decían, es que si no los cumples, eso es un pecado. Decías, espera, o sea, son reglas de vida, ¿no? Y reglas de Sí, convivencia, porque al pero final fue eso, ¿no? O sea, yo también pienso muy así de que en realidad la religión está para crear orden, más sí creo que está muy bien la idea de la bondad, porque al final yo siento que es como lo que nos enseñó nuestra abuela, pues que en realidad la religión, y mi papá, por ejemplo, también ve mucho eso y siento que él hasta ha comentado sobre que Dios es amor y que de eso se trata, pues al final de ser buenas personas, de tratarnos bien, pues de ser buenos, o sea, como que ya al final yo siento que sí, a mí sí me daba psicosis a veces así de chiquita, de que decía, "¡Ah, el diablo", y sí, hasta sí, me sí. ponía de que, me empezaba a pensar de que en el diablo, y me ponía a rezar, y a rezar así como loca, desde que, y hasta pensar, me daba O más cuando algo miedo. tenías miedo, te ponías a, Sí, güey, y me daba más miedo y era como sí, que rezaba más fuerte y ya decía, güey, ya me fue el infierno, o sea, ya llegó el diablo y me va a agarrar de las patas y te quedas de que, güey, qué necesidad de estar teniendo creando miedo miedo. y luego tratarte de, y ya es eso que dices, te crea psicosis porque ya todo lo que estaba pasando en mi mente, no estaba pasando absolutamente nada, era un miedo irracional y ya fue cuando yo, pues, conforme fui creciendo, fui pensando en eso, igual como dices tú, Ana, yo también llegué a la conclusión de que era crear un orden, porque hay mucha gente que quizá no tiene empatía y hay que Tiene que tenerle trabajar miedo a algo. eso, ajá, y hay gente que sí necesita tenerle miedo a algo para obrar bien. Y hay gente que no, pues en realidad es buena y le entra la psicosis porque dice, uy, es que yo no hago nada malo. Y mira, O suena sea, cruel y no yo sé sé. que me voy a echar a muchas familiares en contra, pero Ah, yo nosotros entre más he también. trabajado mi espiritualidad, más me he alejado de la religión. De la religión como De la la dictan, ¿no? religión como la dictan, ¿no? Porque yo no tengo ningún problema y obviamente a veces Abisaid me dice a mí, hey, vamos a misa, tengo ganas. ¿Por qué? Porque ya escuchas, como dices tú, las lecturas desde otra perspectiva, como un ejemplo a una enseñanza y no como algo literal, como cuando estábamos chiquitos, de que le cortó las manos y tú, ay, no. O sea, o de que él lo mató porque no era, no, o sea, ya lo puedes Mató a ver su como no hijo y te como algo quedas de que, güey, literal, ¿qué? pues. ¿Eh? Que mató a su hijo nada más porque le dijo que, güey, Jesús, tranquilo. O entrégame a sea, mi hijo. No, ya no es literal, o sea, no sí, tienes que matar a no, tu es hijo que porque Jesús te antes, diga, o sea, es que aceptes las decisiones, o sea, ya lo ves de manera diferente, ¿no? Pero, pero sí siento que también la religión sirve porque hay mucha gente que necesita agarrarse de algo y estar detenida de algo tangible, de algo tocable, de una imagen. La fe, ¿no? Exactamente, que es lo que viene siendo. Necesitas creer en algo más. Cuando estás en un punto en el que sientes que no puedes creer en nada o en nadie, te ayuda para poder salir Sí, adelante. las imágenes, por ejemplo, yo no soy creyente de las imágenes. Yo sé que hay mucha gente que es muy fiel a San Judas Tadeo, a la Virgen de Guadalupe. Yo de las imágenes, yo nunca, jamás. Sí, sí, pero yo a la creo que imagen sí. de, o sea, a la imagen de un santo, de una persona, para mí, sí, obviamente todos esos santos existieron, mas sin embargo, ¿por qué tengo que pedirle No ¿cómo es? sabemos, ¿Cómo nada, rezo a un santo si puedo pedirle directamente a Dios, no? Entonces, son mis creencias. Y yo a las imágenes como tal, creo que las crearon para que la gente creyera. ¿Sí me explico? O no sea, sé, fíjate como, que nunca me había puesto a pensar tanto en eso de las sí, imágenes, yo sí porque lo que estás siento que comentando. la gente es, a ver, muéstrame que es verdad. O sea, hay gente que necesita ver y ver la realidad de las cosas para poder Pues es que creer. si nos vamos muy así de que a ver la realidad de las cosas, pues hay muchas cosas que no están, o sea, que más que nada pues nos dicen, porque nos dijeron de chiquitos, creen esto, y eso es, y ya no preguntes nada. Por eso es que hay muchas religiones, por eso es que hay muchos tipos de
de fe, o sea, todas las personas y todos los seres humanos somos diferentes, entonces no puede ser el mismo gusto para todos. Entonces, por eso siento que se ha creado. Bueno, también Y es un depende tema mucho de cultural. dónde naces, porque Claro. pues Sí, es cultural. cada Es cultural. país tiene su Dios, Sus ya es creencias. cultura, pues no. Pero al final siento que todos representan como que, bueno, no sé si todos, no puedo decir que todos porque no conozco todas las religiones, pero de las más sonadas siento que van a lo mismo, pues. Por ejemplo, yo siento que aquellas religiones que son más antiguas no son tanto para generar un orden en una sociedad, sino son más hacia la fe, que vendrían siendo quizás aquellas que, ajá, vendrían siendo aquellas que encajan con espiritualidad. Entonces, quizás esas religiones es más una espiritualidad y la religión Pues como es una conexión con uno musulmana. mismo, ¿no? O sea, porque al final, ahorita que estaban diciendo de que la gente a veces quiere creer en algo, pero yo siento que a mí nunca me pasa, o sea, yo es como que, Porque eres muy segura de lo no sé, de yo ti más que misma, nada pues. busco en mí, ¿sabes? O sea, Exacto. no busco en darle mi vida, o sea, el camino de mi vida a una persona, o sea, nunca he pensado así de que, Señor, en tus manos pongo mi... Quizá antes sí pensaba así de que, a ver, ayúdame, pero ahora ya no, o sea, tengo mucho siendo más así como que, a ver, ¿ahora qué hago? A ver, ahora, o sea, como buscar dentro de La mí la respuesta. respuesta, pensar en mis emociones, como que ya pienso más como que soy un cerebro. No sé cómo explicarlo, o sea, como, pero sí creo también en las energías, o sea, está como, Que ahí vamos en el tema de la espiritualidad y Ok. la brujería, podemos cambiar en este momento, ¿no? Es que yo soy igual que tú, y es lo que comentábamos el otro día en el WhatsApp, que entre más he averiguado, entre más lo he estudiado, me doy cuenta que la religión se volvió la misma razón de ser, o sea, es la misma razón, pero que lo puso tocable, pues, o sea, tangible, visual, a todo. Entonces, sí, la gente, es mi punto de vista, es sí, mi todos son puntos de opinión, no vista de estoy cada quien. diciendo que no. Yo Ajá. sigo respetando a los sacerdotes, sigo yendo a Sí, misa, cada sigo quien. haciendo el ritual por respeto a mis creencias de mí, todo, ¿no? Pero no significa de que no lo estoy hablando mal, simplemente lo estoy viendo de diferente manera, ¿no? Entonces, va a donde mismo, pero hay gente que no confía en lo que tiene adentro, o sea, no confía en lo que siente, no confía, entonces uno le cambia el nombre. Entre más lo he estudiado, lo he leído, lo he trabajado, me doy cuenta de que la respuesta está en uno mismo. Y se los comentaba, lo empecé a ver como un tipo de Dios individual, si así lo quieres ver. Ah, ok, sí fue lo que, Sí, lo es que un tipo hablaste la otra vez. puede sonar como mucho ego a lo mejor, porque te puedo asegurar que lo van a comentar si llegan a ver este video, pero como la respuesta la tienes tú, no necesitas a nadie más, no necesitas pedirle a nadie más que te dé la respuesta que tú ya sabes cuál es. Sí creo que existen los milagros, obviamente pueden suceder cosas extraordinarias, pero para mí fue decisión de alguien más todo lo que ha sucedido. ¿Sí me explico? O sea, todo parte de una decisión. Hay un libro que leí hace ya como 2 años que se llama Conversaciones con Dios. Se los recomiendo si no lo han leído. Ahorita lo quiero volver a leer porque siento que ya lo vería desde otra perspectiva. Sí. Pero en resumen, es un señor que estaba enojado con la vida y él escribía cartas de que, le voy a escribir una carta a Paola porque me enojé con ella. Eres una, bla, 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 bla. En vez de irse a decir, lo escribía en cartas y las guardaba. Y en una de esas empezó a escribir, pero como preguntas a Dios y Dios. Y al cuenta que la mano se le movía y se contestaban solas, ¿no? Bueno. Entonces él dice que él conversó con Dios y que Dios era y le dice, es que todo es una decisión. Todo tú lo decidiste, hasta no decidir es una decisión. Si tú decidiste casarte con esa persona que era mala a pesar de las red flags, fue una decisión. Y bueno, ya estás adentro y te fue mal con esa persona, pues tú puedes decidir irte. Claro. Si tú te quedaste, fue tu decisión. Y si sigues pasándola mal, tú decidiste quedarte. Entonces, que a lo mejor esperas un milagro, espero un milagro que llegue alguien y me saque de aquí, por favor, Señor. Alguien decidió por ti, decidió ir a ayudarte y te sacó de ahí.
y eso tú lo consideraste un milagro, pero realmente fue decisión de alguien más, pues, ¿no? O sea, es a lo que voy, todos son decisiones. Y decía en el libro también, yo no soy un padre malo, decía. O sea, mis hijos tienen libre albedrío. O sea, yo no estoy viendo qué están haciendo. Yo siento que ese libro está escrito en base a lo que ese ser humano, ese escritor sabía, que tenía dentro de sí, pues las respuestas las tenía dentro y se las contestó. O sea, qué bonito creer que es Dios. Él no dice conversaciones con Dios católico, conversaciones con Jesucristo, conversaciones con Buda. Él no da mención a eso. Cada quien le pone el Dios que le quiere poner. Él le puso conversaciones con Dios. Para mí esa es la verdadera respuesta de mi Dios interior. O sea, ¿por qué? Porque si tú meditas, si tú estás en constante comunicación contigo mismo, encuentras las respuestas y las soluciones. Sí. Y yo he cambiado obviamente no dejamos de decir, ay, Dios mío, ayúdame. ¿Se me explica? Como que son bueno, es que cosas puede que tenemos pasar que ya tienes bien arraigadas. arraigado algo. Sí, ajá. Pero, por ejemplo, yo trato como que de decir, a ver, Andrea, concéntrate, busca la solución, o sea, tú sabes por dónde. ¿Quieres que sientas? O sea, ábrete, como dicen Efata, ¿no? Ábrete. O sea, escúchate a ti misma. ¿En dónde dicen eso? Efata es una palabra en árabe que significa, o en arameo, perdón, que significa ábrete. Okay. O sea, y se escucha mucho en el tema de la espiritualidad de Sinaloa, ¿no? Efata. O sea, ábrete. Pero digo, esa es lo que me ha dado a entender la vida. Obviamente, por ejemplo, Andrea me llegó de nacimiento con muchas dudas en base al catolicismo. Yo no se las inculqué, yo jamás he tocado temas de religión con ella. ¿Por qué? Porque quiero que mis hijos crean en lo que ellos elijan creer. Y no en sus propias preguntas, ¿no? Exacto. Si mis hijos hicieron la primera comunión fue porque ellos decidieron, mamá, queremos hacer la primera comunión. Entonces, vas a ir a catecismo, vas a aprender, vas a entender. ¿Tú quieres ir? Sí, ok, tú vas a ir. Pero ellos lo decidieron, ¿no? Entonces, Andrea mucho me cuestionaba las imágenes. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta hace poco me dijo, la llevé a una misa de unos 15 años, hace como 2 semanas. Y dijo el sacerdote, es que Dios ayuda. Dios te escucha. Y voltea y me dice, sí, Dios ayuda y Dios escucha. Y yo, ¿por qué? Porque Dios ayudó a que ganáramos el estatal de handball. Y yo le dije, ahí sí le contesté y le dije, Dios no te dio el gane del estatal de handball. ¿Cómo no? Diosito nos lo dio. No. Dios te dio la fuerza, la paciencia para prepararte, para dedicarte a tu entrenamiento y te dio la fortaleza, la mentalidad abierta para que tú pudieras y todas pudieran ganar. O sea, le digo, Dios te dio el camino, no el resultado. Dios te ayudó durante el camino, no en el resultado. El resultado lo formaste tú. Yo ahí sí se lo dije, pues. ¿Por qué? Porque quiero que vea también a Dios como un apoyo y no como... No como el que soluciona. Exactamente, pues. Sí, porque mucha gente sí espera así de que, tú sentate, tú quieres. Y solo pasan las cosas, o sea, el tiempo pasa y nunca sucede nada, pues porque tú no estás haciendo nada, estás esperando que alguien te aviente un milagro y haga las cosas por ti. Y en base a religión, tengo una pregunta más. ¿Están criando sus hijos con la religión? ¿Consideras eso? No, yo realmente yo siento que no, ni les inculcamos absolutamente, perdóname, mamá. Y a mi abuela. Pero yo sí siento así como que les enseñamos a más que nada a lo mismo que ya les dije, de que ser buenos. O sea, ser buenos y creer en ellos. O sea, no siento que les esté inculcando yo ninguna religión. Más bien les inculco que crean en ellos mismos. Y es que incluso ya ni imágenes usamos en nuestras casas. Yo tengo por ahí una virgencita, pero en realidad está como en el altar de mi abuela. Pero no, o sea, yo siento que no. Más que nada que sean buenos. Como a generar un criterio por ellos mismos, ¿no? También. Sí, ajá, totalmente. Y a la vida y no. Y es que la religión, algo que yo tengo muy presente es que
cuando te empiezas a cuestionar las cosas, la religión te contesta con, es que no te lo debes de cuestionar, solo lo tienes que creer. Fíjate que yo se me hacía algo bonito, o sea, no es como que le hago la cruz a la iglesia ni a la religión. Siento que yo sí lo veo desde lo bonito o pienso en lo bonito también desde la escuela en la que estuvimos. Es muy bonito. Le tenía, ajá, cierto cariño y cierta como, me generaba cierta paz, por así decirlo, sin pensar en los ataques de pánico que me daban. Pero siento que es algo bonito porque al final yo creo que es porque el humano está buscando esa espiritualidad y esa conexión con uno mismo y lo hace apar- eh, con Es que yo con esa agradezco idea, eso, pues, ¿sabes? yo sí agradezco eso a la escuela católica, que te crean la espiritualidad y la fe, pues, o sea, eso sí te lo Sí, inculcan está bonito también, o sea, desde pequeños, ya el tema es cuando uno empieza a escarbar, como dice Ana. sí, yo siento que tiene que ver mucho como que quién te lo está Sí, enseñando porque yo iba en y una las palabras que usan de también. carmelitas descalzas y era súper suave, era muy de ser feliz, el Ajá, sí, amor, sí o tiene mucho sea, que ver. Y es lo mismo, porque, por ejemplo, ahorita es como lo que dijimos del sacerdote y así, porque son personas, somos humanos y al final a veces nos y es equivocamos y a perspectiva, veces no, y es cada perspectiva cerebro es también. Es que diferente. está, el cerebro es algo muy intenso, pero por ejemplo, ahorita estaban hablando de que estábamos diciendo que bonito, que la religión y así, pero me puse a pensar en una conocida que tengo que es cristiana y ella tiene una idea de la religión horrible. Y puedo hablar con otros cristianos y no tienen esa percepción, pero ella tiene esa percepción porque sus papás eran de más estrictos, de que súper cuadrados, había mucha violencia familiar y en base a la religión, pues entonces también es por cómo pues la Lo que pasa transmite es el que mismo humano, porque a veces el también yo humano siento puede que la estar bien religión se cuatropeado. acerca a quien más la necesita. Entonces, por eso a mí, yo tuve una idea un momento de que la iglesia estaba llena de gente mierda. Ok. Así, literal y rudo. Pero yo iba a la iglesia y veía que las estaban bien metidas con el sacerdote, barriendo, limpiando, Padre mío, todos los días comulgaban. Y yo decía, oye, afuera eres mala persona. O sea, yo estaba muy chica. Y yo veía cómo se comían al prójimo, o sea, cómo hablaban Sí, pestes claro. hasta del sacerdote afuera de la iglesia, cómo iban y se peleaban con el vecino, y decía yo, oye, espérame, o sea, no me está cuadrando, si yo me tengo que acercar a la iglesia para estar más en conexión con Dios, para estar más en paz, y yo vengo aquí y acaban con mi paz en un segundo, Pues quizá ellas buscaban la religión como una excusa para perdonar. perdonar todo lo malo que ellas tenían dentro. Sí, es porque buscan el perdón en algo más allá porque la persona a la que heriste no te va a perdonar. Ah, ok, sí, sí, pues sí, tiene mucha Y lógica. fíjate, en la espiritualidad, el perdón no es para el otro, es para ti. Ajá. Pero también en la religión. Pues sí, Sí, porque pero te en la está perdonando a religión, ti Dios, tú no, no pero vas en a la ir a religión es perdonar. como que perdónalos, todos cometemos errores, es como para la relación entre tú y yo, siento yo. En la espiritualidad es te perdono por mi paz mental. Por mí, o sea, una cosa es el perdón. Ah, ok, Cosa, cuando tú sí, das el perdón cuando a tú alguien das el más. perdón a alguien más, es para ti, para quien da el perdón, no para quien lo recibe. Es como te saco esa Algo que no me energía negativa de mi pertenece cuerpo y te porque la era regreso tuya. dándote el perdón. Pero sí, no me pertenece, no me la quedo, pues. Ujú. O sea, y está lindo. Una de las preguntas que traigo incluso es, ¿crees que la religión y la espiritualidad pueden convivir? Sí, Para mí es... creo que van de la Yo siento que mano. sí, o sea, totalmente. Porque pues, o sea, yo podría ser muy religiosa Y espiritual. y espiritual. O sea, seguir teniendo mis creencias, pero quizás seguir las tradiciones de la religión, porque al final viene siendo también como, o sea, tienes Se puede mandatos que estar en las hacer. dos, claro. Ajá, si estás en una religión, tienes cosas que hacer, o sea, tienes que ir a misa los domingos, tienes que ir a confesarte cada cierto tiempo, tienes que comulgar cada cierto tiempo. Pensé en lo de la comunión y se me hacía bien gacho eso de que
pues que se preparen todos los que van a comulgar y todos los demás sentados así como Cada día es menos. los que comulgan. Sí, es increíble. Pues es que desde que no vas a misa, si fallaste un domingo ya no puedes comulgar. Y mira, yo la verdad no soy, estoy diciendo de ir a misa los domingos, pero voy a aprovechar este spot para pedir un favor. Si no, o ¿Al sea, Vaticano o a quién? no, a la gente, a la gente. Es que Escúchame, para Papa. mí, no, al contrario, es en pro de la iglesia, pero ¿Qué? yo no soporto ir a, por ejemplo, a unos 15 años, a una boda, y hay ciertos lineamientos y reglamentos que debemos de cumplir, pero mínimo los que, oye, si te estás esforzando, tu hija quiso una misa de 15 años, o tú quisiste hacerle a tu hija una misa de acción de gracias. Confiésate para que comulgues. Aprende, por ejemplo, unos 2 meses antes, llévala a la iglesia para que por lo menos cumpla lo básico. Ah, de que la quinceañera no comulgue. No te permiten que la quinceañera no comulgue. Pero, por ejemplo, yo fui hace poco a unos 15 años, me sentí tan mal, a pesar de que no, porque si tú vas a una casa ajena, tú te adaptas a las reglas y a la Sí, casa, sí, o sí. sea, tú eres la visita. Claro. La casa no se va a adaptar a ti, y al entrar a la iglesia, tienes que adaptarte a las reglas que dicta el templo. Me sentí tan mal porque yo creo que éramos unas 100 personas en la iglesia. Ni la quinceañera sabía qué hacer. ¿De qué? Cuándo te tenías que hincar, cuándo te tenías que No. parar, qué había que contestar. Yo creo que yo Estudia era la antes de hacer única eso. que en el Salmo responsorial yo contestaba, o sea, nadie más. Yo me hinqué, Abisail 5 conmigo, Andrea, todos los demás se quedaron parados. O sea, la gente ni siquiera oró el Padre Nuestro, y dije, oye, Pues ¿para qué hacemos esto? Claro, O sea, ¿para qué lo hacemos si nosotros como papás si no vas a ni seguir sabemos la qué idea de la onda, pues? religión. Mínimo, sí. Sí, sí. O sea, para una acción de gracias donde sea, pero oye, obviamente se volteaban a ver el sacerdote, que era como que ínquense, párense, siéntense, porque no. Parados. Sí, sentados. ándale como Shrek. Aplausos. Aplausos. Y yo salí con sentimiento de no manches, pues. Pues sí. De que la mamá se sentó un momento en la silla con el teléfono. No. Se supone que no debes usar el teléfono. O sea, para mí son faltas de respeto. Sí, o sea, sí. independientemente es falta de respeto para la creencia de las personas que están ahí, ¿no? Igual en la iglesia en la que llegues, es como que te metas a una mezquita, ¿no? De esos que dicen que con zapatos, y tú llegas a otra religión y te dicen que tienes que lavar las manos y los pies antes de entrar, lo haces por respeto, pues. Más ahora cuando es tu decisión estar ahí. Pero era un corte informativo nomás, yo quería decir. Comercial. Sí. Una solicitud, pero bueno. Entonces, en temas, pasamos al tema de la espiritualidad. Quise separarlo porque si no nos podemos perder en un solo Pues es que siento que va muy de tema. Pero en la espiritualidad, como lo comentaba al inicio, es un tema de energías, de conexión y de búsqueda interior. Sí. Quiero tocar un tema que en la religión, o sea, yo creo que la conexión y la búsqueda interior tiene mucho que ver también con la religión, pero el tema energía no está tan... Okay. Me explico, como que eso creo que se cocina parte de la religión católica, que es la nuestra. Siento que es como que una modita nueva, ¿no? O sea, sí, siento que siempre ha existido, pero últimamente se escucha mucho sobre la energía, vibra alto, no entiendes la vibra, Sí. La no mentalidad, sé, ¿no? Como mucho de mentalidad. Sí, de que manifiesta. O sea, siento que ahorita está como Pero que creo muy que sí hay mucha moda boom. y mucho, ay, es que yo así les digo, ay, perdón, pero mucho falso profeta, pues, o sea, mucha gente que falsamente pues la siempre usa lo va a igual. ver. Ajá. Mira, yo antes compartía mi energía con todo el mundo porque yo tenía la falsa creencia de que no había gente mala en el mundo, que era imposible. Te lo juro, que a mí me costaba creer que la gente actuara desde la maldad. Yo me di cuenta hace 3 meses que sí hay gente mala, que actúa desde la maldad, desde el querer joder, pues. Pero yo no tenía esa capacidad porque nunca me inculcaron, o sea, la maldad en mi mente, pues, ¿no? O sea, entonces, parte de la inteligencia emocional que he adquirido es que ya no debo de compartir mi energía ni positiva ni negativa con cualquiera, ¿no? O sea, que cuides
sus con vínculos. quien, exactamente. Entonces me volví, tengo, pues desde que dejé de trabajar como que reconectando conmigo, me volví más, ¿cómo se dice? Reservada. Y obviamente hubo gente que, ay, es que cambiaste, es que te alejaste, es que no, mi energía la cuido como oro y no la comparto con cualquiera. Y también he aprendido que cuando ando vibrando bajo, o sea, que traigo la energía negativa más alta que la positiva, mejor me resguardo en mi mundo, pues. Mejor me quedo encerradita, mejor no salgo. ¿Por qué? Porque no es algo que quiero contagiar, ni es algo que quiero que la gente vea de mí, pues, o sea, ¿sí me explico? Sí. Ni quiero que, porque yo sé que cuando uno anda vibrando bajo o energéticamente mal, lo que pase te va a molestar. Y es una cadena de cosas. Te pasa algo malo, luego otra cosa, luego otra cosa, luego otra cosa, luego otra cosa. ¿No? Mi mamá se ríe mucho porque yo me río de ella. Porque cuando empieza a renegar, le digo, ahí viene la ola, y pum, le pasa otra cosa, y pum, le pasa otra cosa, pero en el momento. Entonces le digo, si no te ríes, no va a dejar de suceder cosas malas. ¿Por qué? Porque no estás bien, no estás en tus 5 sentidos. Cuando no estás vibrando bien, cuando no tienes la energía bien, todo se va a acomodar para que te salga mal. Entonces, yo ya me he sentido con la seguridad de si no estoy aquí a gusto en este momento, yo me puedo parar y me voy. Yo también, yo a veces creo que es que te enfocas en lo malo, no tanto que te estén pasando cosas malas, sino que solo ves lo malo. Porque me ha tocado muchas veces que comparto experiencias, estamos platicando con alguien más y contamos la misma historia, o sea, la misma situación, y uno es todo lo malo que pasó y el otro es todo lo bueno que pasó. Y a final de cuentas, en tu memoria, se queda grabado, pues lo que tú decides. Pues, tú decides de qué acordarte. Uh-huh. Entonces, sí es cierto, sí pasaron todas esas cosas malas que tú dijiste, pero también pasaron todas esas otras cosas buenas que esta otra persona dijo, y tienen versiones diferentes de la misma situación, pero es en lo que cada quien decidió quedar. Sí, pero sí, es el enfoque. Es el enfoque. Mi papá dice que desde la ciencia el linaje materno es súper importante, ¿no? ¿Por qué? Sí, o sea, él habla como la importancia de tu linaje materno, o sea, de que tus ovarios vienen desde los ovarios de tu mamá, desde los ovarios de tu abuela, o sea, es una cadenita, o sea, tú existes desde hace muchos años atrás. Entonces, y yo he estado leyendo incluso que hay temas científicos que lo avalan, que hay como marquitas, pues, que quedan, como temas energéticos, no sé cómo explicarte, es como si tus neuronas vienen de ahí y han guardado información. Y, yo te lo puedo explicar con la epigenética, que es, por ejemplo, lo hicieron con un estudio en ratones. Pusieron unos ratones en una cajita y tiraban un aroma, no recuerdo qué aroma era. Y cuando tiraban ese aroma en el piso, ponían como una pequeña descarga eléctrica que no los lastimaba, pero la sentían. Entonces te asustaban los ratoncitos y ya, eso iban haciendo. Obviamente siempre tienen como su parte de control de los ratoncitos que también les tiraban eso y no les daban la descarga eléctrica. Bueno, total, que siempre que tiraban ese aroma después, ya sin darle la descarga eléctrica, pues los ratoncitos esos se seguían asustando, ¿no? Es normal, era como lo que decía del trauma. Pues todavía la generación, o sea, los hijos de esos ratoncitos que nunca fueron expuestos a esa descarga eléctrica y los hijos de los hijos que tampoco fueron expuestos, cada que tiraban ese aroma se asustaban, pero solo esa cadena, ese linaje, pues. Ajá, ese linaje, tú lo vas heredando, es como los traumas heredados, ¿no? Que se llaman. Y obviamente los puedes sanar, ¿no? Por ejemplo, ya los nietos ya nunca fueron expuestos, pues ya quizás los hijos de los nietos ya no tenían eso. Y lo que pasó es que ya estudiando también la parte en las neuronas, o sea, podían percibir más fácilmente y eran más vulnerables a ese olfato porque tenían más células que podían detectar ese olor. El cuerpo el cuerpo de la mamá creaba pues fueron generando más células para poder ser más sensibles al aroma
para poder defenderse de eso, pues es algo evolutivo. Entonces sus hijos nacieron también con esa cantidad de células mayor a que el resto de los ratones y los hijos de los hijos también, porque tenían que defenderse de ese tipo de aroma. Es que tiene lógica. Entonces, te digo, mi mamá empieza a constelar y a hacer como que otro tipo de terapia. Le va súper bien porque ella me dice, tuve entendimiento. O sea, yo reacciono así porque pasó esto en el pasado, cosas que... Porque hay familias que ocultan cosas. Hay familias que guardan muchos secretos y uno como ser humano creo que tiene que entender ciertos comportamientos, ciertos sucesos, porque te quedan, ¿no? Quiero cambiar un poco la perspectiva del término brujería, ¿no? Para ti, ¿qué es una bruja? Siento que está muy ligado también a la espiritualidad, porque son como rituales de energías, rituales, ceremonias. ¿Tú qué crees que es una bruja? O sea, cuando piensas en una bruja, ¿qué es lo que piensas? Sin sobrepensar tanto. Yo pienso en Sabrina. La bruja de ese. Sí, mira, lo que pasa es que hace poquito justo leí un libro que se llama La intuición de las brujas. Ok. Yo lo leí creyendo, típico que estás en, bueno, a mí me gusta mucho meterme a Gandhi y ver los libros y como que me tiene que atrapar, ¿no? El título, o sea, lo que sea. Y lo agarré, lo compré y dije, vamos a estudiar brujería. Yo en mi intención de explorar. ¿Cómo se llama? Se llama La intuición de las brujas. Creo que sí lo... O creo que vi un... Sí, he subido videitos porque está muy padre, allá voy. Inicia explicando lo que son las brujas, lo que eran las brujas, de dónde viene la bruja, porque empezaron primero las brujas que los brujos. Los brujos fueron una consecuencia de las brujas, ¿por qué? La iglesia, no la iglesia, la religión, vamos a ponerle, la gente, los gobiernos que querían tener controlados a la población, no permitían que las mujeres pensaran diferente. Acuérdense que las mujeres estaban dentro de una burbuja, dentro de una caja y tenían un reglamento de cómo actuar. Y a toda aquella mujer que se salía, que pensaba diferente, que eran liberales, que pensaban fuera de lo, no se dejaban manipular, vivían su sexualidad para la época demasiado abierta, las consideraban brujas, porque contaminaban a la gente. Entonces empezaron a satanizarlas y a matarlas. Y a todo aquel hombre que las apoyara, porque obviamente me imagino que así como ahora, no eran tantos obviamente, pero debió de haber habido esposos que, o parejas o hermanos que apoyaban que sus hermanas o sus esposas fueran seres pensantes, exacto. Les llamaban brujos. Entonces obviamente así empezó la terminología y después obviamente fueron encontrando gente que hacía rituales, que era más espiritual, pero que no se apegaba a la iglesia, que sí, siguieron como que llamándolos brujas, pero el origen principal, mencionaban ahí, era toda aquella mujer que pensaba diferente a la época. Que era más fácil matarla. Por eso hubo matanzas, creo que fue de donde salen, ¿verdad? Las brujas. Ah, sí. Sí, creo que ahí fue la más fuerte porque era donde las mujeres eran más independientes. Entonces, digo, viene en todos y luego empezó como que a esparcirse el rumor y en todos los estados de Europa, los países de Europa se empezaron a conocer las brujas y luego Disney nos trajo a las brujas, yo creo, al resto de... Pero sí, antes tú te pones a averiguar y cada país, cada cultura tiene sus grupos. No les llaman de la misma manera, pero yo también creo que va ligado mucho a la espiritualidad. Igual que la religión, la brujería siento que va ligada a la espiritualidad, ambas. Pero tengo una pregunta, que yo creo que, antes de yo decir lo que pienso, ¿crees que la brujería y la religión son compatibles? Así como preguntamos, ¿pueden convivir como la espiritualidad y la religión o la espiritualidad y la brujería? Muchos tipos de religiones. Pues en general, yo diría que no. Yo diría que no. Sí, yo diría que no, porque hacen el mismo tipo de rituales, como que intentan darle solución a lo mismo de una forma diferente, entonces se contraponen, pero ambas se apoyan de la espiritualidad. Creo que la espiritualidad es como la esencia, ¿no? Yo siento que es el centro,
de todo. De todo pensamiento, de toda acción, de todo, es falta de o exceso o espiritualidad. No, no le veo yo otro modo, ¿no? Entonces, yo la brujería, hoy en día, a la brujería que más nos estamos refiriendo nosotros con este tema, creo que es la brujería de intención, la de rituales, la de que la vemos como mala. Y en una ocasión, en la prepa, el amigo de una amiga nos leyó las cartas. Ok. Que me acuerdo que unas babosadas me dijo, no, o sea, nada de lo que me dijo se me cumplió, nada, ¿no? Sorry, espero y no. Pero sí, o sea, como que era novato y estaba jugando, ¿no? Pero yo creo que son las cercanías que tuve antes de los 18, pero últimamente sí he tenido más cercanía a la brujería. Cercanía no de que crea, pero de que he aprendido a conocerla y que obviamente me ha llamado la atención decir, esta gente que le hace al loco, ¿qué está pensando? ¿Qué está creyendo? O sea, con ese fin lo he... Curiosamente, pues, sí. Como que no creo en la brujería intencional. ¿Qué quiero decir? No creo en la brujería de te voy a hacer una mala. Y voy a pagar para que esta persona se enamore de mí. O sea, no creo en eso. Como los muñecos vudú, ¿se llaman? En todo eso, sí. Pero yo no creo que eso sea real. Yo creo que eso se vuelve una realidad cuando la otra parte lo cree. Okay. ¿Sí me explico? Sí. Que la otra persona tiene que ser mutuo. Ajá. Porque ya quizá inconscientemente estás pensando en eso. Sí. Y, o sea, yo por más que lo he analizado, lo he creído. Más sin embargo, como dicen, creo mucho en la capacidad de ciertas personas para ver otras cosas, por ejemplo, para ver espíritus, para presentir cosas, eso sí lo he empezado a creer, lo he visto y lo he vivido en carne propia, pero no es nada malo. O sea, yo lo veo de la manera en que, pues no es nada malo, simplemente es una capacidad, a lo mejor es un don, de donde vamos a las energías, vamos a la espiritualidad, a lo mejor lo tienen más desarrollado unas personas que otras. Pero también les dicen, eso es brujería. Como un tipo de sensibilidad, ¿no? Sí, como los medios. Y yo creo que hay mucho charlatán. Mucho más del que no es charlatán. Es que simplemente siento que la gente que se dedica a la brujería, es imposible trabajar las energías negativas sin que... O sea, ¿cómo puedes abrir? No es que creas, estoy tomándolo como algo, un ejemplo. Es posible que abras el infierno y no te quemes. O sea, si tú trabajas con la intención de dañar, tu corazón, tu energía se tiene que desgastar, tu cuerpo se tiene que desgastar porque yo soy fiel creyente de estás dejándolo todo por algo, o sea, estás deseándole el mal a alguien. Porque al final, lo conozcan o no, la intención, no sé si me estoy dando a entender. Creo que se puede relacionar con la salud mental, ¿no? Sí, como que te metes tanto en eso. Sí, ajá. Pues sí, es como lo que decíamos hace ratos en cuanto a si tienes pensamientos positivos o tienes pensamientos negativos. Y los negativos te van a desgastar más rápido. Es como convivir con una persona tóxica, tenerla en tu vida, pues te va a aumentar, o sea, te va a envejecer más rápido. Entonces creo que tiene que ver con eso también. Sí creo mucho, por ejemplo, porque mi mamá se ríe de mí, yo tengo un altarcito y me gusta prender velas, me gusta quemar hierbitas. La aromaterapia. Sí, o sea, todo eso porque yo creo que yo lo veo como programación mía, o sea, no como brujería. No sé si me explico. Por ejemplo, yo... Alinear tus chakras. Ándale, algo así. Ando alineándome los chakras, pero como 5 veces al día. No, no, pero por ejemplo... como ahorita que echaste vainilla. Ándale, así. Como echar vainilla, pues, o sea, ¿por qué? Porque te relaja, o sea, de que
esos aceititos esenciales que están usando ahorita, o de que prendes la velita y yo, por ejemplo, me quedo viendo la vela y de que hoy necesito tener la mente abierta y dame paciencia y dame, o sea, ¿Y a quién le dices eso? De a hecho, mí mismo. en mi curso de neuroarquitectura, una clase es sobre aromaterapia, porque está ligado con el sistema nervioso, pues obviamente el olfato es parte de nuestros sentidos, parte de nuestro sistema nervioso, y aparte el olfato es el único sentido que se procesa directo, digamos, sin ningún filtro. Y está... Como sin juzgar, por ejemplo. Sin, No, sino que, por ejemplo, que el oído pasa primero por así. Sí, el olfato te llega directo a la memoria. De hecho, por eso cuando hay personas con Alzheimer, se recomienda también poner pues aromas que puedan recordarles cosas, ¿no? Por ejemplo, si es mexicano, digamos, el cilantro, ¿no? Cerca de la cocina. Ajá, como olores o olores que hayan estado ligados, digamos en el caso de mi abuela, ¿no? Que tiene su árbol de naranjitas, quizás tener el olor. si ella se hubiera mudado a otro departamento, ponerle un aroma a naranjita, ajá, para que generara ese vínculo de pertenencia o recuerdos también. Por eso... Y es que el olor, igual si usaste un perfume en tu adolescencia y ahorita y ya no lo habías vuelto a oler y de repente pasa alguien con el mismo perfume, te vas a... El Abisaid, cuando huele hay un perfume que huele y me dice, uy, gorda. Porque era cuando andábamos de novio y usaba ese perfume. Y me dice, huele gorda. Como que se transporta, pues. Pero es así como inmediato, Sí, ¿sabes? ajá. Por eso no tiene ningún filtro. Y yéndonos al lado de la aromaterapia, hay esencias que te relajan. O sea que los olores son partículas que están flotando en el aire. Entonces, por ejemplo, las partículas de la lavanda te relajan. O sea, sí tienen ese efecto en el sistema nervioso, el romero también. Entonces, si tú pones una plantita de lavanda en un lugar, digamos, Paola dice, aquí yo voy a tener mi rincón para relajarme. Entonces, ajá, pones tu plantita de lavanda y ya en mis cursos lo que les digo, porque es hacia la arquitectura y el interiorismo, lo que les digo es, ok, la lavanda en un espacio cerrado va a tener un radio de dispersión de sus partículas de tantos metros. Entonces, si tú vas a querer tener tu rincón, pues pon el sillón no más de 2 metros de tu plantita o no más de 1 metro de tu plantita para que cuando tú estés sentada ahí te llegue el aroma. Si estás en un espacio abierto, bueno, ya esa es otra cosa, pero si estás en un espacio abierto, pues el viento puede soplar y va el olor a romero que pusiste en ajá, y lo va a aventar un poquito más lejos. O sea, porque si pones en un lugar cerrado, pues va a flotar nada más las partículas. Pensemos que son como gasecitos así flotando. Y si viene un viento, pues lo va a empujar un poquito más. Entonces su radio de dispersión va a ser más amplio. Sí, Pero, o sea, pero está científicamente comprobado. Pues. Que es, yo por ejemplo, no sé, ¿no? Es que yo hay cosas que sí creo y no soy bruja, bueno, a veces sí. A veces sí. Pero, por ejemplo, en mi casa creemos mucho en las plantas, Abisaid y yo. En la capacidad, o sea, sí. Sí, no creer, obviamente las creemos porque las estamos viendo, ¿no? O sea, yo te entiendo. Pero, por ejemplo, creemos que las energías les afectan. O sea, sí, de que dicen, háblales bonito a tu planta. Sí, y por ejemplo, o sea, en la puerta de entrada tenemos nuestro albahaca, tenemos en la parte de arriba en las ventanas romero, tenemos arbolito de la abundancia, o sea, todo, y le hemos visto, o sea, con el mismo tratamiento, como con ciertas visitas a casa se mueren. Por Dios santo, o sea, va a parecer chiste. Mi papá no me creía hasta que lo vio. O sea, en una ocasión, así llegó una visita y la albahaca le hizo así, con la mano. ¿Por qué? Porque obviamente tú tocas el albahaca y hueles todo el día, ¿no? O sea,
y le hizo así. Fue cuestión del día siguiente, la planta, como le dicen, chorida. O sea, Pero la planta le hizo así o no, la la persona le hizo así la tocó así. y al día siguiente ya no la podíamos levantar la planta. Qué raro. O sea, se secó completa y agua, porque el albahaca es de agua. Pero yo así como que dije, no, o sea, que no entren malas energías, que no sé qué, y por favor, siempre que va a esas personas, yo, que no entren en mi casa. Y nunca pasan de la cochera. O sea, ellas solas no entran, pues. Entonces, pero se quedaron en la cochera, llegó y le hizo así. Incluso la vecina me dijo, se le murió la planta, y me dijo, uy, hasta la vecina, y es enfermera, estuvo pesada la energía y se ríe, ¿no? Porque se secó. Entonces, digo, yo creo mucho en eso, en que tienen la capacidad las plantas de absorber ciertas energías negativas. Yo lo creo, a mí me funciona, entonces lo sigo aplicando, ¿no? Y también creo te digo, en los aromas, en el incienso. Muchas, o sea, incluso la religión católica maneja los rituales y los aromas y los sabores, ¿no? O sea, es donde dices tú, ¿por qué hay tantas religiones que sí creen en eso? Y por qué yo voy a condenar el hecho de yo creer por algo. O sea, debe de haber, como dices tú, a lo mejor es programación, el ritual igual, a lo mejor es un tema de programación psicológica, pero no creo que esté ligado a fuerzas con la brujería. No, y hay cosas que lo puedes hacer intencional y puedes entrenar a tu mente para que, por ejemplo, como dices, los rituales, ¿no? De que ya identificas ciertos aromas o ciertos sabores o ciertas cosas que escuchas o que ves con algún sentimiento, digamos, paz o estrés. Por eso mucha gente cuando tiene un evento traumático también puede asociar si estaba en presencia de una puerta amarilla cuando sucedió el evento traumático, probablemente genere una aberración a las puertas amarillas. Sí, me pasó con un jefe. Lo veías y te dabas. No, la voz. La voz. Es que no es su culpa, La pobrecito, y él se disculpaba conmigo, pero no hizo nada malo. Simplemente, no sé si supieron que en el 2022 o 23 falleció un primo mío, Juan Manuel. Él trabajaba conmigo. Entonces, iba al trabajo cuando se mató en la moto. Y a ese jefe le tocó darme la noticia. Entonces, yo no estaba en la oficina, casualmente había pedido el día libre. Y él me habló y me dijo, oye, que es su primo Juan Manuel. Y yo, sí. Ay, me dijo, es que te tengo una mala noticia. Y yo, ¿qué pasó? Y ya me dijo, no, pues que se accidentó. Y yo, mamá, pues estaba con mi mamá. Pero yo la voz la tengo. Entonces, cada vez que lo escuchaba, yo sentía el... Y me decía, ay, Andrea, me decía siempre, y me tocó. No pasa nada, pero era inconsciente, que cada vez que él llegaba, por ejemplo, si yo estaba así y yo escuchaba su voz, yo sentía la apachurrada del corazón que sentí en ese momento. Y es un tema... Es condicionamiento, pues. Estás entrenando a tu mente a incluso ciertas conductas o ciertos pensamientos en base a eso. Lo puedes usar también para bien, pues de hecho la terapia cognitivo-conductual también lo hace, pues. O sea, puedes generar, digamos, la meditación es un tanto así también. Estás entrenando a tu mente a que cada que tú respiras así, o cada que pones atención al sonido de las aves, te vas a relajar. Yo tengo un año practicándola a diario, al menos 10 minutos, la meditación, ¿no? Y me ayuda a estar muy tranquila. En resumen, es intencional. O sea, la brujería siempre tiene una intención, la acción, pues. No es, por lo general, tener paz, tener felicidad, no. Siempre está intencionada a generar Con un objetivo. con un objetivo. Sí, pero un objetivo con acción, o sea, tangible. Sí. ¿No? Y la religión, dices, es más intangible. Intangible. Que hay gente que se va por la religión para, quiero, Dios, dame dinero. O sea, no, dame trabajo. O sea, como que la religión... O sea, que si quieres pedirle dinero en la religión, pues mejor te vas a la brujería. Lo que pasa es que tú llegas con el sacerdote
y tú le dices, necesito mucho dinero. Pues trabájele, mijo. Exactamente, va más al trabajo de uno mismo. Pues. Y en cambio llegas con una bruja y le dices, necesito mucho dinero, vamos a trabajar. O sea, entonces me atrevo a decir que para mí, ay, perdón, pero suele ser, los que piden ese tipo de cosas suele ser gente más débil de mente, que es más manipulable. ¿Los de la religión? No, de la brujería. ¿Se me explico? O sea, creen en todo lo que les dices. Ujú. Y hay personas que me he enterado con mucho poder incluso adquisitivo, que trabajan la brujería. Y a veces ni te lo imaginas. O sea, por lo general viene de quien menos lo esperas, ¿no? Pero yo ligo mucho la brujería a la ambición. Ujú. Mucho, o sea, a mi ver, es demasiado. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que quieren obtener económico, ya sea que el marido, que el novio, que el de este, que lo otro, para hacer esos trabajos, como les dicen, ¿no? Entonces digo, para mí es un nivel, me cuesta creer que alguien intelectual, que alguien emocionalmente estable, que alguien con inteligencia emocional crea en eso, pues. ¿Sí me explico? O sea, me estoy yendo más al lado de generar algún... No, no son espíritus. No. Los espíritus son otra cosa, diría. Pero es de generar una maldad a través de ese tipo de acciones. Pues, no sé ustedes qué creen. Yo me quedo con la espiritualidad. Yo 1000 veces espiritualidad. Sí, o sea, yo si me das a elegir me quedo con la espiritualidad, también. pero también conozco muy poco sobre la brujería. Sí, O sea, yo también. Siento que nunca he escarbado. y creo que soy muy incrédula también. Es que yo sí, me cuesta creer todo el concepto. Eso te puedo decir. Ajá, está A mí me divertido, divierte, está divertido, sí es cierto. porque, por ejemplo, lo tomo como casi como un juego. Es que es como un De juego. adolescente me cada quien. gustaba toda la parte de la aritmomancia y de que la lectura de la mano, o sea, como Sí, leer y ajá. estudiar y de la numerología y cosas así, pero por diversión. Así Y es como, que yo la ¿y qué iba a salir? Sí, yo por ejemplo la he investigado porque es lo que les comentaba cuando hablábamos por WhatsApp. Yo sí creo que entre aquí y acá hay algo. ¿Sí me explico? ¿Qué quiero decir? Entre el cerebro humano y a lo mejor algún lugar donde tope, hay algo que yo quiero conocer. Entonces, pero creo que puedo encontrar las respuestas estudiando más el cerebro humano, el funcionamiento de las emociones, todo eso, ¿no? La conciencia La extendida. conciencia extendida. Entonces, me gusta entender cómo hay diferentes cosas, diferentes religiones, diferentes, pero sí, en lo intencional digo, no, no va conmigo, o sea, eso de ven y ponle, no, o sea, yo soy más tipo Feng Shui, aromaterapia, o sea, a lo mejor como dices tú, del lado de los muebles, pero porque tiene que ver con la luz, con el olor, con la planta que tienes a un lado, que el Feng Shui creo que va mucho de la mano con... Sí, tiene cosas de que podemos tomar desde la neurociencia también o que podemos explicar desde la psicología ambiental incluso. Que ellos no conociendo lo explicaban desde ese Es que todo siempre empieza por una intuición, algo que intuyes y no está comprobado. Obviamente no dices de que, oh, la fotosíntesis, así de que alguien lo dijo. No, pues, o sea, sí algo hace que la planta sea así y después vino la ciencia. Pero primero siempre está la intuición y después lo puedes comprobar con ciencia. Y hay mucha gente que dice, no, si no está comprobado no lo voy a creer. No, pues estás muy encasillado porque para que algo esté comprobado, para empezar, tienes que haber hecho o sea, tiene que haber varios artículos científicos. Y tuvo que haber surgido la duda. Y tuvo que haber surgido primero una duda desde la intuición. Por eso es que compré ese libro de la intuición de las brujas, que va mucho a la psicología y a la ciencia. O sea, ya que lo estás leyendo, vas viendo, o sea, se va enfocando en cómo el funcionamiento del cerebro, de las personas, de las actitudes, o sea, todo que te dice, escúchate, pero desde el lado
sea, está muy padre, te lo quiero volver a leer porque siento que voy a encontrar cosas diferentes. Pero no sé qué opinen ustedes, qué team son, religión, espiritualidad o brujería. Aquí llegamos a la conclusión de que no son un triángulo porque no conectan brujería con religión, pero se podría decirles que son como un piquito nada más, ¿no? O sea, están conectados con la espiritualidad, Sí, pero no se conectan, o sea, no es un triángulo. ambas con la espiritualidad. pero no se conectan acá. Entre ellas. Vienen siendo, dijimos, el mismo fin, pero en diferente perspectiva le vamos a poner. Entonces, coméntenos qué team son, qué es lo que creen, si tienen experiencias o no tienen experiencias, si han vivido algún tema, creen en las energías. Todos nos pueden poner ahí, despláyense, desahóguense. Sí. Y suscríbanse. Y suscríbanse. Bye.